Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Les damos la bienvenida a toda nuestra programación, a nuestro segmento Puertas de Encuentro. Este es un programa especial los sábados para estos días donde estamos como pensando en descansar. Pero bueno, ya creo que ya como que estamos habituados a esos días de descanso y ya como que el sábado se ha convertido como un día normal de la semana. Entonces, yo creo que hemos cambiado esa forma de pensar y de ver las cosas y como que, bueno, ya le dimos un significado diferente a todos los días de la semana. Ya como que no es el dicho de que es viernes y el cuerpo lo sabe, como que ya todos los días el cuerpo sabe qué día es. Estamos como en ese proceso de adaptación y readaptación. Y bueno, yo creo que es empezar a vivir lo que tenemos, como siempre lo digo, vivir lo que tenemos, más no lo que tenemos, no extrañar lo que tenemos, no trabajar en exceso por lo que realmente no tenemos, porque realmente no sabemos si lo vamos a disfrutar. Entonces, la respuesta es vivir el presente, disfrutar el presente como si fuese el último de nuestros días. Bueno, le damos la bienvenida a Mabel, a César, directores y directores de este programa también. Así es que, ¿cómo está Mabel? ¿Cómo está César? Muy Primero buenos las días, damas. buenos días César, a todos nuestros radioyentes y así como tú dices, estamos aquí disfrutando el aquí y el ahora desde esta divina presencia que somos cada uno y eso es lo que traemos en este programa, parte de nuestra esencia divina para compartirlo con muchos de nuestros radioyentes. César. Pues igual, muy buenos días para nuestros escuchas. Saludos desde México. Exactamente con este sábado que parece lunes o este lunes que parece sábado. Igual, pero agradecidos con Dios por poder estar aquí de nueva cuenta. Bueno, entonces nuestro tema de hoy es un tema bien importante, igual que todos los temas que se tratan acá, porque pues realmente son vivencias que tenemos y que hemos pasado cada uno de nosotros. No podemos decir que nadie se ha saltado una experiencia de estos temas que hemos tratado acá, porque sí la hemos vivido, que hemos salido victoriosos de ahí, sí hemos salido victoriosos, pero yo creo que esa victoria la debemos al aprendizaje que hemos tenido, realmente al conocimiento y que hemos aprendido cómo enfrentarnos a todas estas situaciones. Así es que bueno, vamos a darle ahí la batuta. Hoy dirige este programa a César, entonces que él sea el que empiece a cortar cabezas. Ánimo. Bueno, el tema de hoy es ¿qué hay detrás del perdón? Y pues se dice fácil perdonar, ¿no? En algunos ambientes dice, pues perdona, ¿no? Tal vez religiosos. En otras personas pues no conocen esa palabra, no la llevan a cabo, ¿verdad? Otras personas la han diluido tanto que la han convertido en una carga. Por eso el tema que hay detrás del perdón, ¿no? Es buscarle rostros a este tema, ¿no? No dueños de una verdad como mencionamos, ¿no? Sino llegar a un punto. Y bueno, ¿qué implica el perdón? Independientemente de lo que yo comprenda como perdón, ¿qué implica? En algo debemos de coincidir que hay daños. O sea, si hablamos de perdón o de no perdón, hay daños, ¿no? Hay circunstancias, hay dolor. Más desglosado, podríamos decir, hay abusos, hay traición, hay más circunstancias, pero coincidimos que hay dolor. ¿Y, ¿Y qué implica pues el perdón? ¿Por qué se dice tanto y no se usa o no se ve? ¿Por qué el perdón para algunos es una experiencia de restauración y de incluso de potencialización de la propia vida y para otros se vuelve un lastre porque dicen ya perdoné, pero no he podido volver a empezar de nuevo? Es más, tal vez no se hace ni esa pregunta, porque perdón también implica volver a empezar de nuevo.
Porque lo que sí sé, que la palabra perdón significa por mutuo propio, por voluntad propia, dejar sin efecto una ofensa que yo tengo derecho a cobrar. Y ahí empieza lo bueno. Empieza lo bueno. ¿Qué tanta conciencia yo tengo para eso? Y con eso abro el tema. Mabel. Le otorgó a Jorge el tema. Hoy los hombres hacen la apertura. Ok. Quien pueda. Bueno, yo voy a iniciar con una frasecita muy célebre aquí de Mario Benedetti. Y esa frase dice, el perdón es un puñado de sentimientos que a veces nos acaricia cuando el alma llora. Amén. Es una frase realmente que nos dice mucho, pero en sí el tema de qué hay detrás del perdón es un campo muy abierto. Es un campo muy abierto, ¿por qué? Porque en ocasiones esa palabra perdón es una palabra como demasiado grande, que para nosotros entrar allí nos cuesta. Nos cuesta porque es un campo muy abierto. Y ese campo tan abierto realmente representa bajo qué condiciones yo estoy pidiendo perdón o estoy otorgando el perdón. Cuando realmente hay varias circunstancias que nos van a llevar a, digamos, a pedir perdón. Y yo creo que una de ellas tiene que ver porque lo más importante es que nos han dicho que tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Y porque ese perdón realmente es el que nos libera de muchas situaciones. Y nos libera tanto como que de nosotros, yo creo que el perdón no es tanto para la persona realmente a la cual estamos otorgando ese perdón, sino que es un aliciente que nos estamos dando a nosotros mismos. Porque es que ese perdón realmente si no perdonamos, nosotros estamos como en una cárcel. Y esa persona realmente a la que nosotros, o la que nos ofendió realmente o la que nos sentimos ofendidos, porque yo diría que hay muchas cosas en las cuales una persona dice y no fue con la idea de ofendernos. Pero realmente nosotros por muchas circunstancias que vivimos nos sentimos ofendidos por esa situación. Entonces, cuando nos sentimos ofendidos por esa situación, nosotros empezamos como a fabricar una bola de nieve en nuestro interior. Y esa bola de nieve me pertenece a mí solamente. La otra persona ni se da por enterada que yo estoy en esa situación, que yo estoy viviendo esa circunstancia. ¿Por qué? Porque esa persona lo dijo sin ningún interés de ofenderme. Ya de acuerdo a mis circunstancias, yo lo tomé de otra forma diferente. Me estoy llevando yo mismo a un abismo. Y ese abismo realmente no va a permitir que yo vea lo que es la realidad o la verdad que yo tengo que vivir. Entonces, cuando realmente yo no estoy en ese punto claro, el que empieza a sufrir soy yo. Mientras nosotros no perdonemos, no digas que la otra persona está atada, el que está atado eres tú. Tú estás atado y vas a vivir atado por el resto de tu vida y los vemos en esas circunstancias donde nos invitan a una reunión o algo, entonces algunas personas preguntan, hey, esa persona va a estar allí, esa otra persona va a estar allí. Y si nos dicen que sí, nosotros dejamos de asistir a esa reunión. Ahora, ¿quién se está perjudicando? ¿Quién se está segregando? Yo. La otra persona ni se da por enterada realmente que yo tengo algo en contra de esa persona. Entonces allí donde realmente nosotros tenemos que empezar realmente a perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos por ese rencor que nosotros mantenemos contra una persona que ya se siente liberada. El hecho de que esa persona haya pedido perdón o haya ofendido, realmente ya ella dice, yo cumplí. Y yo creo que es otra cosa que nosotros debemos tener muy en cuenta. Tenemos que pedir perdón, porque en sí si vemos la palabra de perdonar, perdonar es una donación que nosotros estamos haciendo. Y esa donación la vamos a seguir haciendo, pero siempre y cuando nosotros estamos bien conscientes de qué es realmente perdón. Porque siempre nos guiamos con eso y dice, yo perdono, pero no olvido. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve realmente decir perdonar y no olvido cuando realmente yo veo a esa persona y por lo que supuestamente esa persona me ofendió, automáticamente se va a encender esa luz roja? Y cuando se enciende esa luz roja, mi vida para por completo. Adelante, Mabel. Bueno,
Esta es una opinión muy personal en base a experiencias, a vivencias mías y también de muchas personas que he acompañado en consulta en referencia a este tema. Ya en este punto yo realmente en la palabra perdón, y vuelvo y repito, esta es mi opinión personal. La palabra perdón en sí es una palabra de mucha soberbia. Ustedes como lo dijeron, ya este punto es como que nos enseñaron y nos obligan, tienes que perdonar, tienes. Y realmente es soberbia, es como solamente como para calmar el ego. Y creo que es una buena arma del ego, la palabra perdón, a como nos los han inculcado. Y hay algo que dice el título del tema de hoy, ¿qué hay detrás del perdón? Y en este punto realmente yo he aprendido que mientras que uno no reconozca, no acepte y se haga responsable, realmente nunca va a haber una sanación. Y estas tres palabras van tanto si yo ofendí o si me ofendieron. ¿Por qué razón? Porque si yo no reconozco la falta que hubo, ya sea que yo la di o me la hicieron, si yo no acepto la condición emocional de la ofensa, y si yo no me hago responsable, el cómo yo también participé en esa acción, jamás realmente va a haber una sanación. Realmente lo que hay detrás del perdón, entre comillas, esa palabra, como nos la inculcaron, es realmente un reconocimiento que me va a llevar a mí a una sanación. Ok, doy un ejemplo. Si yo ofendí a una persona, si yo hice un daño a una persona, si yo hice una acción a una persona, hasta cuando con mucha honestidad yo reconozca que yo hice el daño, que yo acepte el por qué y el para qué actué de esa manera y me haga responsable de las consecuencias, de qué vale que yo vaya y pida perdón. Y es lo mismo si a mí una persona me viene y me ofende. Si yo no reconozco el cómo yo pude participar en esa acción, ¿por qué yo participé? Siempre en todos los programas hablo de lo mismo, la ley del espejo. Porque de alguna manera yo estoy resonando con esa información que se dio afuera. De alguna manera, energéticamente, yo he colaborado que esa información venga a mí. La información nunca viene a mí para hacerme daño, viene a sanarme. Es decir, de igual manera, si alguien me ofendió a mí o me hizo un daño, reconocer de que eso ha llegado a mi vida para yo darme cuenta de algo en mi vida. Aceptar, por lo tanto, lo que sucedió y hacerme responsable. ¿Cómo? ¿Cuál es la responsabilidad que tocaría ahí? ¿Qué voy a ganar yo con realmente guardar en mi corazón resentimiento por esa persona que me ofendió? Simple y sencillamente, como tú decías, Jorge, es mi responsabilidad es liberar a esa persona, porque si no se es así, voy a mantener mi vida totalmente en una autoexclusión, como tú dabas el ejemplo. Ah, si esa persona entonces va a estar ahí, yo no voy. Entonces voy a vivir toda la vida que ocultándome en la culpa, ya sea porque me ofendieron o ya sea porque yo ofendí, porque esa es una información que llevamos todo en el inconsciente. Es que detrás de esa gran palabra que la sociedad o la religión creó como perdón, que una vez más digo, es una palabra que para mí es de mucho orgullo, mucha soberbia ahí detrás de esa palabra, pero si nos vamos más allá, lo que nos enseña la acción del perdón, realmente creo que todos podemos crear de esas ofensas una gran sanación para cada uno. César. Sí, coincido. Detrás del perdón, en mi opinión, hay que hacer un inventario, ¿no? Hay que hacer un inventario, porque las circunstancias o los hechos también están sujetas a interpretaciones personales o de otros. Y a mí me pueden decir que no me ofendieron, mas sin embargo yo me siento ofendido. Yo necesito entrar en mí, de verdad discernir. ¿Estoy ofendido? Sí, sí estoy. Ok, ¿el acto fue ofensivo? No lo fue, pero lo interpreté así. O al revés,
Curioso, ¿no? No estoy ofendido. Sin embargo, el acto fue ofensivo. Pero puedo no sentirme ofendido o agraviado porque estoy impuesto a vivir así. Y no me he dado cuenta. He aprendido, lo decía al principio, a diluir. He aprendido también a decir que perdono, pero es mentira. En verdad que detrás del perdón lleva una introspección. Por eso el tema es detrás del perdón, no es después del perdón, es detrás, antes de perdonar, de verdad perdonar. Y sí, cierto, ¿no? Es una palabra fuerte. Yo también le podría llamar superar, ¿ok? Para superar, ¿no? Es más una palabra pues, un poco más enfocada, pues sí, pues se trata de superar, porque sabemos, o al menos nosotros sabemos, que cuando hablamos de perdón no se trata de olvidar, porque también eso es mentira, no se olvida. Finges, pero no se olvida. Por eso hablo de superar, hablo de aceptar también. Y ahí, comentaba Mabel, bueno, y hemos hablado en otros programas, en esos hechos que interpreto, o en esos hechos reales que no me había dado cuenta que sí estaba mal, ¿no? Estaba mal. Me encaminaron a dónde o hacia dónde caminé. Porque a cierta edad somos encaminados. Mabel habla mucho de eso también. Nos enseñaron, nos dijeron. Bueno, pues, y también en otros programas hemos hablado el hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Porque en esa encaminada o en eso que yo caminé, pues a veces se generan más daños. Causa-efecto, ¿no? Fui maltratado y termino maltratando. Fui abandonado y termino abandonando. Fui ofendido y termino ofendiendo. Esa parte, cuando no hay conciencia, seguimos echándole la culpa a quien lo provocó allá. Sin embargo, fue una falta de conciencia mía también. Hemos hablado en este programa de víctima, victimario, ¿no? Hemos hablado, ¿no? De tóxico, perdón, protagonista o víctima, perdón, aunque también hablamos de lo tóxico. En fin, seguimos procurando voltear a vernos ahora. No estoy diciendo que el daño no fue real. No, 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 al revés. Estoy invitando a aceptar lo que es. Estoy invitando a reconocer lo que es. Estoy invitando a ponerle el nombre que lleva. Si fue abuso, es abuso. Y no quererlo configurar con otro nombre, porque es una manera que a veces personas pretenden o tener menos dolor o pretenden que otra persona no acepte lo que recibió. Algún maestro mío decía consuelos baratos. No, estoy hablando de aceptar. Sí, no hay de otra. Hay que aceptar. Y también hay que aceptar, diría Jorge, cuando yo he seguido cargando ese dolor. ¿Cuánto tiempo llevo cargando ese dolor? Tarde o temprano, es buena la pregunta. ¿Hasta cuándo voy a cambiar? Voy a poner límites. ¿Cuándo voy a crecer? Todavía no estoy hablando de condonar. Todavía no. Cuando hablamos de condonar una deuda, estamos hablando de que la deuda existe. Pero bueno, en base a una facultad, ¿no? Ya sea de gobierno, personal, decido que cancelar la factura. Y bueno, ahí lo dejo esto para poder seguir construyendo entre todos algo. Bueno, yo voy a decir que el perdón realmente hace parte o forma parte de nuestras vidas. Está siempre alrededor de nuestras vidas, así nosotros lo veamos de esa forma o nos lo hagan ver. Y digo nos lo hagan ver porque pensé que resaltar lo que estaba diciendo Mabel. En ocasiones realmente a nosotros nos obligan o nosotros obligamos a que hay que ir a perdonar y a que hay que perdonar. Y yo creo pues que en muchas ocasiones nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos, usted tiene que ir a pedir perdón, usted tiene que perdonar. Y realmente yo creo que el hijo en una situación de obediencia hacia el padre lo va a hacer, pero él no sabe realmente qué está haciendo. Dijo, sí, tengo que perdonar porque realmente pues mi mamá me dijo que yo tenía que perdonar,
Pues yo creo que lo importante del perdón es hacer una introspección y realmente saber si tú lo quieres hacer o no. Y no estoy en contra de decir que no hay que pedir perdón, sí hay que pedir perdón, porque pues el perdón puede ser positivo o se puede ver negativo. Mi opinión personal, el perdón yo lo veo siempre como algo positivo, porque yo he aprendido realmente que cuando yo perdono, cuando yo pido perdón, yo me libero de muchas cargas. Pero es porque realmente yo lo he aprendido y lo he vivido realmente de esa forma y quiero hacerlo de esa forma. Pero cuando una persona de pronto, hablemos del caso de una mujer o un hombre que ha sido abusado, lo que sea, y la pareja le va a pedir perdón, ese es un perdón realmente, yo creo que lo va a tomar esa persona como negativo. ¿Por qué? Porque ese perdón en ese momento yo creo que va a mostrar como vulnerabilidad, va a mostrar miedo, va a mostrar debilidad. Entonces yo digo, si yo perdono en este momento, pues como que todo vuelve y empieza desde cero, pero en un momento determinado, digamos, ese abuso va a volver a llegar. Entonces ese perdón se convierte en negativo. ¿Por qué? Porque no es un perdón real. No lo está viviendo ella desde de sí misma. Realmente porque le dijeron, de pronto la aconsejaron, no sé, en una congregación le dijeron, es que todo lo tenemos que perdonar. Es que así como, bueno, Jesucristo perdonó, nosotros tenemos que perdonar y realmente pues hay una oración que dice así. Pero yo creo que lo que no nos han enseñado es que ese perdón tiene que ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y de afuera hacia adentro es solamente cuando abrimos nuestra boca para decir sí te perdono, pero no estamos midiendo la consecuencia de ese perdón. Las consecuencias de ese perdón realmente es olvidar completamente lo que ocasionó, por lo que yo me sentí ofendido. Pero somos humanos, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Nosotros vamos a decir si acepto el perdón o pido perdón porque yo quiero mantener o quiero caminar en una relación estable con esa persona. Pero si esos abusos son repetitivos, esa parte de perdón no va a funcionar. Entonces, el punto ahí es cómo convertimos ese perdón negativo a un perdón positivo. Que ese perdón positivo es cuando tú te valoras de lo que tú eres, de lo que tú haces, tú te respetas a ti mismo y tú aprendes a vivir tu propia vida y tú aprendes a expresar realmente lo que tú quieres mostrar, lo que tú quieres mostrarle a esa otra persona, que tú vales, que tú eres un ser humano. Mientras no hagamos eso, esa palabra perdón yo creo que no tiene ninguna validez en nuestras vidas. El hecho de yo decir perdono, pero mañana voy a estar en la misma situación. El hecho de que yo le esté pidiendo perdón o esté perdonando a esa persona repetitivamente, yo creo que estamos perdiendo ese concepto de perdón. Y es allí donde nosotros estamos vulnerando nuestros propios derechos, no el derecho a los demás. Adelante, Mabel. Mabel creo que se nos fue. Mabel. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno. Ok. Bueno, escuchándolo a ustedes hablar, realmente me viene lo que el maestro de maestro dijo, perdonar 70 veces 7. Bueno, no se trata de una acción que en el día yo tengo que practicar 70 veces 7, decir perdón, 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 perdón. Como también he hablado muchas veces en diferentes programas, nosotros nos identificamos con una mente racional. La mente racional es una programación a nivel de personas que de generación a generación nos han programado con ciertas líneas de pensamiento llamadas creencias producto de improntas, ¿ok? ¿Qué sucede con la mente racional? Que la mente racional se arraiga a lo que necesita. Y cuando hablamos de palabra necesidad, estamos hablando de ¿qué? De simple y sencillamente manipulación, que me zona de confort, victimismo, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando el maestro nos dijo, tienes que perdonar 70 veces 7, esa acción es una acción de desprogramarnos de una mente racional, que el espíritu nos permite, ¿verdad? Para que nosotros introspectemos el cómo nosotros hemos participado en esa información que llegó a nosotros y que consideramos que alguien nos ofendió o que nosotros ofendimos.
Nosotros somos un campo energético y todos estamos conectados energéticamente o espiritualmente. Que energía y espíritu es lo mismo. ¿Ok? Yo resono con la información que pasa afuera. Como es afuera, es adentro. Yo atraje esa información a mí. Y cuando yo digo información, así sea lo más doloroso, porque como decía Jorge, situaciones de abuso, situaciones de que una persona agredió a algún familiar, ¿verdad? Que lo mató o circunstancias, vamos a hablar de circunstancias bien extremas. Y yo sé que es muy difícil para una mente racional aceptar de que cómo yo razoné, cómo yo resoné, cómo yo pude atraer esa información a mí. Traemos información ancestral. Y todo viene a nuestra vida para sanar. Cuando el maestro nos dijo, perdona 70 veces 7, ¿qué es? No es la palabra del perdón, sino es la acción que me va a llevar a reconocer, aceptar y por lo tanto hacerme responsable de esa información que mora en mí y que por lo tanto yo atrae. Es desprogramar, sacar un anclaje para poder yo anclarme en lo que es la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Una mente que no se rige por la razón ni por esa información ancestral que nos estamos programados, sino es por lo que es una mente realmente totalmente espiritual o mente de reino o mente de Cristo. ¿Okay? ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de estar resonando esa información y dejemos de estar unos a los otros ofendiéndonos. Porque aún con el pensamiento, nosotros ofendemos y hacemos mucho daño. Y ahora yo pregunto, cuando traemos esos pensamientos, aunque la otra persona no lo sabe, ¿pedimos perdón? No pedimos perdón, la mayoría de las veces no pedimos perdón, lo dejamos, no, eso simplemente fue un pensamiento, pero resulta ser que ahí estás emanando una información de ofensa a tu hermano. Porque también el maestro nos dijo, ora por tus enemigos. Porque eso también es una manera de reprogramar nuestra mente, desanclarnos de toda esa información de victimismo que todos traemos. Entonces, hasta que realmente dejemos la palabra perdón a un lado y comencemos a asumir la responsabilidad que cada uno tenemos y comencemos realmente a reconocer eso en nosotros, aceptar esa información y el cómo nosotros participamos en esas ofensas que llegan a nuestra vida y hacernos responsables. ¿Cómo es la responsabilidad? Es realmente responder desde nuestra mente y de nuestro corazón en amor. No es que van a venir circunstancias en las cuales nosotros vamos a ofender, pero en ese momento asumir la responsabilidad que energéticamente o espiritualmente nosotros también estamos contribuyendo con resentimiento. Entonces, ¿qué elijo hoy? ¿Qué elijo? Seguir con esa mente racional en la cual a mí me programaron a ser la víctima, el pobrecito yo, o simple y sencillamente comenzar a decir, la divinidad nos puso a nosotros una capacidad de respuesta diferente. ¿Y qué es 70 veces 7? Aceptar. 70 veces 7, el cómo nosotros participamos en la información que se mueve dentro de nosotros y atraemos por lo tanto. César. Muy bien. El 70 veces 7 va muy configurado a ser como, a tener la misericordia de Dios. Para el pueblo hebreo, el 7 era un número significante relacionado con Dios. Jesús, lo que yo comprendo que nos quiso decir con el 70 veces 7, o que le dijo a Pedro, al apóstol Pedro, es que no va a haber un número para que yo te permita que vuelvas a cobrarte por tu propia mano la afrenta. Porque Pedro, superando la ley, las interpretaciones, dijo, pues, 3 o 7. No. ¿Por qué? Porque estaba más por encima lo que sugirió Pedro de lo que ellos tenían contemplado. Si eran 3, Pedro sugirió 7. O sea, Señor, soy misericordioso. Pero después de la séptima o la octava, ya puedo hacerme justicia entonces. Porque ya no voy a perdonar. Y el Señor, que es sabio, maestro y bueno, ¿no? Que es todo lo bueno, dijo, no, es 70 veces 7. Es decir, cuando te des cuenta, tu corazón ya va a estar grande, ensanchado. Vas a crecer espiritualmente y vas a ser libre.
Él nos está llevando a ser verdaderamente libre. Somos nosotros los que hemos dado un mal mensaje cuando hablamos, usted tiene que perdonar. Bueno, eso es seguir generando víctimas. Usted tiene que perdonar. No, no tiene, disculpa, amigo. El perdón, si leemos la palabra otra vez, y no la palabra bíblica, sino el contexto de la palabra perdón, estamos hablando de un acto de voluntad. No tengo que perdonar. Ah, bueno, hermano, usted puede perdonar. Eso sí, dame oportunidad de asimilarlo. Dame oportunidad de vivir este dolor. Ahora, generamos en el usted tiene que perdonar personas frustradas, personas enojadas. Entonces, hoy, en este momento, ahora sí hablamos de reconciliación. Es decir, no una obligación, sino reconciliar. Mira lo bueno que eso malo ha provocado en ti y mira lo malo que eso malo ha provocado en ti. Ya estamos hablando de reconciliar. Y no estoy hablando hacia una persona, estoy hablando de poner un balance, lo bueno y lo malo que ha pasado con ese acto horrible, fuerte, doloroso, injusto. Ahora, si en lo bueno ha pasado que resulta que yo aprendí, crecí, mejoré y que después de esa ofensa, de que me corrieron injustamente, ahora he progresado, bendito Dios, qué bueno. Pero resulta que me convertí en un tirano también y resulta que de ese acto de injusticia, ahora yo no permito que otros se equivoquen, ahora yo soy el baluarte del éxito y el que no esté a mi altura está mal, es un tonto, no sirve. Wow, ya me convertí en algo muy diferente, paralelo al éxito. Por eso hablo ya de reconciliar. Detrás del perdón ahí sí digo tiene, que ver una reconciliación. Insisto, no estoy hablando de otra persona, estoy hablando en mi corazón, en mi alma, en mi mente, esos pensamientos, hacia dónde se fueron, hacia dónde divagaron, qué enfocaron, aunque, como dice Mabel, aunque no lo dije, ¿qué pensé? ¿Qué gesticulé? ¿No? Ya hablo de reconciliar. Ahora sí, en esa reconciliación interior, ¿qué voy a hacer? Porque es voluntario esto, no es por imposición. ¿Qué voy a hacer? Ok, con lo malo que me pasó. Ok, pues muy bien, víctima, pero ¿qué vas a hacer con lo malo que hiciste, con eso malo que te sucedió? Ahora, ¿qué vas a hacer con lo bueno que te sucedió? No, pero eso no tiene nada que ver, es que yo con eso aprendí. Hermano, es tu misma vida interior. Por eso hablo de reconciliación. Y entonces sí, detrás del perdón, antes de aplastar el botón que diga perdón, perdonar, puede ser ahora sí, por amor, por tu bien, por el bien de otro, o por amor al Maestro Cristo Jesús, que me ha edificado de diferente manera, que he podido ver que todo eso me ha tenido atado por mucho tiempo, que la otra persona que me hizo ese daño no lo justifico, pero bueno, yo ya crecí, ya estoy lejos de eso y me doy cuenta que la persona sigue viviendo en miseria. Y no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de miseria mental, corporal, física, de salud. Es decir, ese acto, por muy doloroso, me catapultó a que yo creciera. Ahora, si no he crecido, es el momento de que lo pienses. No has crecido porque estás atada o estás atado. Y ahí entra el 70 veces 7. El Señor nos quiere libres. Estamos hablando de liberación. Pero para eso hay que tener conciencia. No estoy hablando de que sigas ahí donde estás, de la manera en que estás. Estoy hablando de que venzas eso, de que pongas límites, pero que no hagas más daños. Es decir, no lo dejes y no abandones. O sea, no hagas más daños. No repitas lo que te dieron. No uses a nadie si te usaron. Es decir, otra vez, no seas víctima. Ya no seas victimario. Es el momento de salir avante con esto. Bueno, César, yo creo que algo muy importante que hay que rescatar es, digamos, toda esta situación del perdón
está muy unido a lo que es el victimismo. Si yo me siento una víctima, siempre va a ser imposible otorgar el perdón y perdonarme yo mismo. Y tenemos que tener muy claro que realmente el perdón es un regalo que todos tenemos. Ahora, digamos, ese regalo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que nosotros nos libremos de esas cargas, de esas culpas que nosotros sentimos. ¿Y por qué? Porque es que somos muy dados a culparnos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si, digamos, estamos en una relación de matrimonio, una relación de pareja, y por X o Y motivo yo empiezo a echarme la culpa, realmente va a ser muy difícil que realmente yo sobreviva o sobresalga, o sea, esté expuesto a que una nueva relación esté con buenos resultados. ¿Por qué? Porque realmente me volví negativo. Voy a empezar a ver que todo lo que está pasando a mi alrededor es mi culpa. Y mientras yo no me perdone, mientras siga siendo la víctima, realmente ese perdón no va a llegar allí. No va a llegar a dar ese resultado que tiene que dar. Porque es que hay que entender realmente que ese perdón tiene que ser el inicio, pero tiene que iniciar pero con la intención y llevarla realmente a lo que es la realidad. Pero la realidad no podemos decirle que es ya abrir nuestra boca y pedir perdón o otorgar el perdón. Es nosotros estar conscientes de que lo que está pasando realmente tiene que ver porque nosotros fallamos, no porque realmente la otra persona falló, no porque realmente yo voy a empezar a decir por qué esto me sucede a mí, no porque yo digo es que yo siempre hago las cosas bien y las personas lo ven de otra forma, las personas me pagan mal, yo nunca voy a volver a hacer algo bueno por nadie porque realmente esta situación la gente es muy desagradecida. Pero ese punto es interno, ese punto lo llevo yo adentro. Entonces, mientras yo realmente no tenga ese punto de aceptación o de reconocimiento de qué es lo que yo hago malo, de qué es lo que estoy haciendo que va en contra de lo que yo tengo que hacer para que todo funcione de una manera correcta. Sabemos que una relación, todos tenemos que poner un granito de arena para que las cosas funcionen. Y esa situación la vamos llevando hasta tal punto donde le voy a echar más carga a la persona que está a mi lado. Entonces, si yo no empiezo a aceptarme, a reconocer realmente, a rescatar lo positivo de lo que esa persona me está diciendo, sino a sentirme víctima porque me siento ofendido cada vez que me dicen algo, ahí es donde empieza el problema. Y yo creo que un punto de estos es que nosotros vemos como que cada vez que tenemos un ataque, realmente lo tomamos muy personal y sin tener en cuenta que lo que esa otra persona no es verdad, pero nos ofendemos más por lo que no es verdad que por lo que es la realidad. Entonces, a medida de que nosotros no tengamos esa aceptación de reconocer realmente si lo que la otra persona nos está diciendo y que sí, que yo soy correcto y que sé que lo estoy pasando, sé que lo estoy viviendo, sé que lo estoy dejando de hacer, ese perdón va a tomar un camino mucho más largo. Me voy a demorar mucho para llegar a ese proceso. Y ese proceso es entenderme yo mismo, reconocer que soy humano, reconocer que cometo errores, reconocer que yo también ofendo, reconocer que yo hago cosas que no están en esa situación correcta, en esa línea correcta, reconocer realmente que yo también me equivoco. Y mientras yo no entienda esa situación, mientras realmente yo no aclare lo que hay dentro de mí, mientras no reconozca que lo que las otras personas me están diciendo es para que yo tenga un crecimiento, ese perdón no va a tener ningún resultado positivo. Ese perdón va a ser todo lo contrario, va a ser negativo un 100%. ¿Por qué? Porque cada día estoy pensando que las personas me están echando tierra sobre tierra y sobre tierra. Y entonces me voy a empezar a victimizar. Y ya realmente reconociendo o poniendo un balance entre lo que es la víctima o lo que es realmente reconocer que yo puedo salir de allí me va a costar mucho más. Y en ese tiempo que me está costando las situaciones, yo voy a dejar de disfrutar lo que realmente tengo que disfrutar. Voy a dejar de vivir lo que realmente tengo que vivir. Mientras yo no esté en ese campo de poder diferenciar lo que realmente es cierto y lo que no es cierto, lo que la gente dice de mí, ahí voy a estar perdido, voy a seguir siendo como víctima un 100% en todo lugar y en toda circunstancia. Yo siempre seré el culpable. No voy a aceptar ninguna otra responsabilidad
Y llegamos a un punto donde yo sentirme víctima, donde yo aceptar todo eso como que me llena y ya como que me siento bien, pero entonces estamos yendo al lado opuesto. No, realmente nosotros no nacimos para ser víctimas, nacimos realmente para poder enseñar, para poder mostrar. Y digamos, los que poseemos ese conocimiento, los que tenemos esa fortaleza realmente de reconocer, eso es el reflejo, es lo que nosotros estamos reflejando de lo que nosotros aprendemos, de lo que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros. Mientras nosotros reflejemos esa luz maravillosa que tenemos, que es esa luz de Él, ten por seguro que ese perdón va a ser muy claro, va a ser muy conciso y va a ser muy preciso. Y sobre todo, vamos a empezar a descargarnos nosotros mismos. Vamos a empezar a descargar esa maleta que nos hemos echado a la espalda y que cada día la estamos cargando. Pero mientras exista ese perdón verdadero, que está, como decía anteriormente, que va de adentro hacia afuera, esa carga se va a caer completamente y vamos a empezar a caminar de una forma mucho más liviana y nos va a convertir en forma, se va a convertir en forma de movimientos pasajeros, no temporales. Esas cargas tienen que ser temporales. Lo que pasa es que nosotros las asimilamos. Y podemos decir que sí, las cargas todas nos las vamos a echar nosotros a nuestra espalda, pero depende cuánto tiempo las quieres cargar. Adelante, Muel. Bueno, agregando a lo que ustedes todos acaban de decir, yo tengo una frase muy personal cuando aprendí precisamente este tema del perdón, quitándole el nombre de perdón y dándome cuenta que detrás hay de esta palabra. Y un día el Espíritu Santo me puso una frase muy personal que inclusive lo tengo de perfil en mi Facebook personal y es 100% responsable, no culpable. Realmente hasta cuando nosotros no llevemos de que todo alrededor de nosotros, todo, y cuando digo todo es todo, y todo lo que pasa por nuestra mente está para que nosotros nos hagamos responsables y quitar la culpabilidad. La culpabilidad es ego, la culpabilidad es soberbia, el victimismo es soberbia, y realmente el Padre nos está llevando realmente a que asumamos nuestra posición de reino que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo? Haciéndonos responsables. Una cosa que dije anteriormente y lo repito, todo lo que se mueve alrededor de nosotros y dentro de nosotros es una información. Somos un campo energético, todos estamos conectados. No es casualidad que Jorge y César y yo estamos conectados en este programa. Estamos conectados porque hay una información interna que la divinidad ha puesto en nosotros para nosotros llevar a cabo este programa. Todo es una información que se mueve. ¿Para qué esa información se está moviendo? Para lo que decía César, para comenzar a reconciliarnos. ¿A partir de qué? De hacernos responsables y dejar de estar mirando culpables. ¿Ok? Mientras más nosotros nos hacemos responsables, más nosotros nos posicionamos en quiénes somos cada uno de nosotros, en esa identidad de reino. Y mientras más yo me posiciono en mi identidad, más yo me arraigo en el territorio espiritual o energético que yo pertenezco, porque cada uno pertenecemos, porque eso va en nuestras misiones de vida. Hay algo ahí, no sé si ustedes han escuchado, una oración que le llaman la oración del Ho'oponopono. Esta oración la creó un psiquiatra. Es muy interesante que esta oración es de Hawái. Este señor crea esta oración y se las enseña a todos sus pacientes, principalmente a esos pacientes que tenían problemas de mucho resentimiento, que querían suicidarse y todas esas cosas que se sentían tan ofendidos. La oración es: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esas 4 palabras, ¿con qué objetivo realmente él le transmitió esta oración a estas personas? Para que cada vez que ellos pensaran en la ofensa en que ellos le habían hecho, dijeran: lo siento por guardar en mi corazón este resentimiento. Perdóname por mirarte así como te veo, en la murmuración y en la ofensa con que te veo. Te amo es porque me estás dando la oportunidad de verme como yo estoy también contribuyendo en mi murmuración con esta ofensa que tú me hiciste. Y gracias por ayudarme a sanar.
resumido en eso, más o menos. Lo pueden buscar en Google, es una cosa muy bonita. Pero ¿qué pasa? Donde quiero llevar el punto con esto, que también lo recomiendo mucho, es que cada vez que realmente nosotros asumimos la responsabilidad de cómo nosotros participamos en la información que llega a nuestras vidas y nos brindamos el permiso de tomar esa información para sanar, no solamente nosotros internamente nos reconciliamos, sino también esa reconciliación, perdón, se manifiesta en esa persona que nos ofendió. ¿Qué sucede? Esa persona que nos ofendió no es una persona que tiene que estar con nosotros o se tiene que quedar con nosotros o tenemos que seguir siendo panas o parejas, no. Pero por lo menos la acción de yo hacerme responsable de cómo yo estoy resonando con esa información de ofensa ya me está ayudando no solamente a cortar ese cordón umbilical que tengo atado con esa persona, sino espiritualmente también estoy contribuyendo a un poquito de luz a que esa persona también sane. Por eso que Jesús dijo, ora por tus enemigos. ¿Y qué es orar? Realmente nosotros ir a una introspección. Y una vez más digo, hasta cuando no sumamos la responsabilidad y quitemos la palabra perdón, seguiremos en este juego de víctima y de victimario. César. Uf, me acabo de poner la bola. Va para detrás del plato. El 70 veces 7, que está contemplado en Mateo 18, 21, 35, no está sola esa frase de Jesús. Está vinculada a dos siervos. A dos siervos, uno que debía 10,000 talentos y uno que debía 100 denarios. El 70 veces 7 que dijo nuestro Maestro, Señor Jesucristo, se refiere a que no seas víctima por siempre, pero que tampoco seas un victimario por siempre. Porque recordemos que ese rey tenía dos siervos y uno de ellos le debía 10,000 talentos. Y resumiendo, pues pide clemencia, pide misericordia. No tenía para pagar y el rey se la otorgó. Saliendo el siervo ese, se encuentra al que le debía 100 denarios, nada. Y tal vez por miedo, tal vez por frustrado, porque no pudo pagar, tal vez por orgullo, tal vez por inconsciencia, lo que haya sido en su interior, no dio de lo que se le dio. Más bien dio de aquello que no le pasó, es decir, agarra del cuello y cobra 100 denarios. La gente, los empleados lo ven y van y le dicen al rey, y el rey lo vuelve a traer, el de los 10,000 talentos, y ahora sí lo sujeta a las sanciones que le correspondían. 70 veces 7 es nuestra oportunidad de darnos cuenta que tarde o temprano yo voy a pedir misericordia. Es decir, cuando yo pida misericordia seguramente es porque perdido o no perdido, inconsciente o no inconsciente, o consciente, también hice daño. Ya no va a estar en el banquillo aquel que me hizo daño, no, ahora yo estoy en el banquillo, pidiendo la misma ley que pedí para el otro, que fuera acusado, o pidiendo la misericordia del que el otro fue beneficiado. 70 veces 7 significa eso. Que no seas víctima para siempre, pero que tampoco seas victimario para siempre. Entonces, detrás del perdón está esa reconciliación. Está la liberación. Hay una deuda. Mía como víctima o mía como victimario, pero hay una deuda. Hay misericordia, así como la del otro en sus miserias me dañó, en mis miserias he dañado. Hay fe, porque aunque no lo crea, no lo vea, creo.
que voy a salir adelante. Entonces también hay perseverancia. Hay entusiasmo, porque en el griego, en el concepto griego, el entusiasmo implica creer en Dios que habita dentro de mí y que me acompaña. Entonces la persona entusiasmada cree en ese Dios en su corazón y dice, sí te voy a creer, Señor, porque no fue justo, pero ¿sabes qué? Yo no quiero estar sufriendo más. Y entonces llegas a la cúspide del perdón. ¿Qué hay detrás del perdón para nosotros? Ya con esta conciencia, la fuerza más grande del perdón es el amor. Descubro que he sufrido, ya no quiero sufrir. Amor propio, por fin, gracias Señor, porque ya me amo. Pero también resulta que hay amor al prójimo, porque hice sufrir a mis hijos, hice sufrir a mi madre, hice sufrir. Hay amor al prójimo. Y lo más grande, hay amor, porque esa fuerza viene de Dios. Adelante. Jorge, no se te escucha. Bueno, que ya terminando realmente, se nos acaba el tiempo. Como hemos dicho, estos programas necesitan como un día completo, igual nos faltaría tiempo. Pero bueno, ya terminando, pues yo quisiera concluir con realmente para decir a cada uno de nuestros oyentes, a nosotros mismos, que llegó la hora de darle el regalo del perdón a una de las personas más importantes en tu vida. ¿Y quién es esa persona? Esa persona soy yo mismo. Tengo que perdonarme a mí mismo por lo que yo pienso que he hecho incorrecto, por lo que yo pienso que no he hecho, por lo que yo pienso que hice y me sobrepasé, por lo que yo pienso que he dejado de hacer. Y porque esa culpabilidad desaparezca de mí. Y que, como decía realmente Mabel, que nos hagamos responsables de esos actos. Y hacernos responsables no significa ser culpables. Es enfrentarlos realmente con esa capacidad que nosotros tenemos como seres humanos. Y tenemos que dejar de ser víctimas. El victimismo no nos lleva a ningún lado. El perdón sí. El perdón nos lleva a un crecimiento. Y ese crecimiento es el que permite que nosotros avancemos y permite que nosotros dejemos avanzar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque realmente pues nosotros somos luz del mundo, somos sal de la tierra. Y si nosotros realmente tenemos esa conciencia y lo creemos, realmente tenemos que empezar con esa palabra del perdón y dedicarla a nosotros mismos. Adelante. Bueno, realmente, qué mejor cierre que el que acabas de dar, Jorge. Nosotros somos el génesis de todo. Y como todo génesis, había un desorden y un vacío. Realmente tenemos que poner nuestra mirada en nosotros para poder co-crear esa realidad de gloria a nuestro alrededor. Es que comencemos a asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Muchas gracias, muchachos. Un tema que realmente todavía hay mucho para cortar en este tema y le damos muchas gracias a nuestros radio oyentes. César, César. el programa entonces. Pues el perdón es una frase de Robert Henrick. El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. El perdón requiere ese silencio. El perdón no tiene jactancia. Tampoco es algo que debas de estar exponiendo. Es como el ayuno que el Señor Jesucristo decía. Ayuna y que tu cuerpo gesticule la alegría de tu ofrecimiento. El perdón es igual. Y también entonces ya me despido diciendo, quítate la corona de espinas, porque la corona que ha puesto en nosotros es de gloria, es de poder y es de resucitar, que en el griego también significa levántate y camina. Hey, no estamos muertos, estamos vivos todavía para dar gloria. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones.